Hola ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Espero se encuentre bien. Bien, nosotros vamos a desarrollar nuestro tema de presentación para nuestra sustentación de proyecto. Los integrantes de este grupo somos Mercy Gualán Castillo, la compañera Dayana Carvajal Pantoja, la compañera Natalie Yaguno Cedeño y yo que soy Santiago Valdés Cantos. Entonces, hemos estructurado en base a todo lo aprendido en el transcurso del semestre nuestro proyecto y este es el desarrollo que vamos a presentar a continuación. Va a tomar parte mi compañera. Introducción. Problemas de investigación. En la actualidad, las redes sociales han transformado profundamente la forma en que las personas se comunican, interactúan e informan. Esta evolución plantea interrogantes sobre los patrones de uso según el grupo etéreo. El análisis estadístico de este comportamiento permite comprender mejor cómo las distintas generaciones se relacionan con el entorno digital. Este tipo de estudio no solo ofrece una visión actualizada de las tendencias tecnológicas. Este proyecto tiene como propósito principal un, realizar un análisis cuantitativo de uso de redes sociales en función de las edades, utilizando herramientas estadísticas fundamentalmente como tablas de frecuencias, medidas de tendencias centrales y dispersión. Fundamento del proyecto. Justificación. El estudio del uso de redes sociales en el Ecuador resulta una gran relevancia en la actualidad. Este proyecto permite evidenciar cómo factores como las edades y las ubicaciones geográficas influyen directamente en el acceso digital. En definitiva, este proyecto representa una oportunidad íntegra para los estudiantes, quienes no solo fortalece su conocimiento técnico, sino que también aportan en la generación de conocimientos útiles. Objetivos. Objetivos generales. Realizar un análisis estadístico descriptivo de uso de redes sociales por parte de los usuarios ecuatorianos durante el 2024. El porcentaje de usuarios por plataforma y el tiempo promedio mensual de uso a través del uso de herramientas estadísticas como tablas de frecuencia, medida de tendencias centrales, media, mediana, moda y medidas de dispersión. Objetivos específicos. Organizar y clasificar datos recopilados sobre uso de redes sociales. Aplicar medidas de tendencia central. Visualizar los resultados estadísticos mediante gráficos y diagramas. Identificar patrones de consumo digitales. Elaborar conclusiones y recomendaciones. Desarrollo. El presente proyecto se basó en el análisis de uso de bases de datos estadísticos proporcionados por la empresa Mentimon. Organización de los datos. Se inició el proceso con la clasificación de los datos según el grupo hetero. Usuarios de 16 a 24 años, usuarios de 25 a 24 años, usuarios de 35 y 44 años, usuarios de 45 y 55 años, usuarios de 55 y 64 años. Cada grupo se registró de 3 variables. En redes sociales favoritas, el porcentaje de usuarios activos de dicha red, el tiempo por medio mensual. Esta información fue estructurada en tablas para facilitar el análisis por medio de ambos grupos. Esta primera tabla fue analizada en Excel. Análisis de distribución de frecuencia, cálculos de intervalos, introducción de tablas de frecuencias, intervalos de clase, marcas de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativas acumuladas y frecuencia porcentual. Frecuencia porcentual acumulada. Esta tabla permite obtener una visión estructurada y resumida de cómo se distribuyen los valores de las variables analizadas. Cálculos de medidas estándares, estadísticos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y el gráfico. Nosotros para nuestro proyecto hemos tomado esta tabla, ¿sí? Que se trata acerca de los millones de usuarios activos en redes sociales del Ecuador del 2024 de Mentil. Y nosotros primeramente esta tabla la hemos agrupado, ¿sí? Para poder analizar, pero en porcentajes. Sí, tenemos los grupos etarios, también tenemos las plataformas como
TikTok, WhatsApp, Facebook y Instagram. También nosotros vamos a analizar acerca del tiempo promedio mensual que los grupos etarios lo utilizan. ¿Sí? Entonces, vamos a también a describir un poquito de esta tablita de los cálculos de intervalos. Nosotros necesitamos, una vez agrupado ya los datos, necesitamos saber primero cuántos datos tenemos, ¿sí? Y para ello nosotros hacemos mediante fórmulas en Excel. Nosotros contamos desde D5 hasta K9 y aquí nos sale que tenemos el número de datos que es 40. ¿Sí? También para nosotros sacar el número, el valor máximo, tomamos de igual manera desde el D5 hasta el K9. Y aquí nos sale el valor máximo que tenemos, que es 98. El valor mínimo lo sacamos de la misma manera y nos sale que es 4. Para nosotros calcular el rango, en cambio, realizamos la operación que es el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Sí? Y el número de intervalos, que es el número 6. También utilizamos esta fórmula. Para la amplitud, lo hacemos la operación que es del D16 hasta, hasta el D17, ¿sí? Y tenemos una amplitud de 16. Entonces, con esta tabla que hemos analizado el grupo de número de datos, esta tablita la vamos a llevar a plasmarla en una tablita, en una tabla gráfica, ¿sí? Esta tabla gráfica, aquí vemos los usuarios por edad que utilizan la red social de TikTok. Acá tenemos la de Facebook, la de Instagram y la de WhatsApp. También nosotros hemos analizado el tiempo promedio mensual que utilizan los usuarios, las redes sociales, ¿sí? Entonces aquí tenemos el de TikTok. Como ustedes ven, tenemos que de 16 a 24 años la red más utilizada es la de TikTok con un 40%. La tenemos aquí. De 25 a 34 años es WhatsApp con un 35% y está de naranja. De 35 a 44 años la utiliza Facebook con un 38%. De 45 a 54 también Facebook con un 42% y de 54 a 64 WhatsApp con un 64%. Aquí está la tabla, esto es referente a TikTok, acá tenemos en cuanto a Facebook, Instagram y WhatsApp. Ahora el tiempo promedio mensual que este grupo utiliza, en cambio el tiempo de horas que pasa es del 45%, 40%, 35%, 30% y 20% en horas. De la misma manera tenemos el Facebook, Instagram y WhatsApp. Aquí está la tablita de datos para que tengan una idea de cómo los usuarios han utilizado las redes sociales y el tiempo que han pasado en ellas. Ahora le doy el tiempo a mi compañera para que nos explique la siguiente tabla, ¿sí? Mediante este cálculo, vamos a realizar los siguientes intervalos. Tomamos el primer intervalo que viene siendo el valor mínimo y, y sumándole la amplitud, vamos a tener el intervalo mayor, ¿no? Tomamos el intervalo mayor y le sumamos la amplitud y así sucesivamente, ¿no? Ya, para la marca de clase tenemos que dividir el intervalo, tenemos que sumarle el intervalo mayor con el intervalo menor y le dividimos para las dos. En la frecuencia absoluta vamos a tener lo que viene siendo los números que están en este intervalo, ¿no? Le tomamos una fórmula, lo cual nos dice que cuente los números que están en ese intervalo que viene siendo el menor con el intervalo mayor, ¿no? Mediante esto vamos a tener lo que son la suma de los 40 datos que tomamos como esta base, ¿no? La frecuencia acumulada le empezamos poniendo el primer dato de la frecuencia absoluta para posteriormente irle sumando con el segundo número y así nos da un residuo, ¿no? Y así sucesivamente. El segundo con el tercero
y el tercero con el cuarto, ¿no? Hasta reunir los datos que tenemos tomados, ¿no? Ya. La frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta con el número de datos, ¿no? La frecuencia relativa acumulada viene siendo la división, pero en sí le vamos tomando sucesivamente. La frecuencia absoluta porcentual viene siendo lo que sí es el porcentaje de la frecuencia relativa y posteriormente la frecuencia porcentual acumulada, ¿no? Las medidas de tendencia central viene siendo la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar. La media es el número que está en la mitad de los datos. La mediana es el porcentaje que está en los datos, ¿no? Y la moda es el número que se repite. Mediante la varianza, tomamos nosotros la varianza muestral, la cual nos mide la dispersión o lo que están muy dispersos o juntos los números, ¿no? Mediante esta varianza nos damos cuenta que están muy separados, ¿no? Lo cual sí nos dificulta un poco tomarlos en cuenta, ¿no? O en sí podemos también percatarnos que la desviación estándar viene siendo este número, el número que más o menos se dispersan de lo que viene siendo la media, ¿no? Gracias entonces, compañera. Bien, yo voy a hablar acerca de los resultados obtenidos, que los resultados básicamente que se obtuvieron del análisis de todo o del trabajo que se hizo en todas las tablas acá. Bien, como resultados obtenidos, nosotros tuvimos que el análisis estadístico de los datos ya recopilados sobre el uso de redes sociales en Ecuador revela patrones claros de funcionamiento entre los grupos etarios, ya sus principales preferencias por plataformas específicas y el tiempo mensual que se le dedican, por ejemplo. En la preferencia de plataforma y alcance por grupo etario se detectó que TikTok es la red social favorita declarada para el 40% de los jóvenes de entre 16 a 24 años, alcanzando un 88% de alcance estimado, ¿ok? De usuarios que usan esta red social en ese grupo de edad. Ok, perfecto. WhatsApp también predomina como una red social favorita declarada entre adultos jóvenes de 25 a 34 años, que es donde más se usa esta red social más que nada porque sirve para la comunicación, estudios y negocios, ¿no? Un 35% de personas prefieren esta red social y los que están entre el porcentaje de 55 a 64 años la usan también un 45%. Aquí está entonces la red social más usada de mensajería, alcanzando un nivel superior al 92% de todos los usuarios agrupados. Ok, en Facebook aparece también como una red social favorita entre personas de 35 a 54 años. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque Facebook acá nos muestra de que para grupos de más reducida edad a 35 años, no es una plataforma que le apetece estar, ¿no? O no es una plataforma donde quieren estar, ¿no? Un 38% y un 42% respectivamente utilizan esta plataforma con un alcance estimado significativo de entre un 88 a un 80% en este grupo de edad. Instagram también muestra un alcance considerable entre los más jóvenes, de 16 a 24 años, pero disminuye notablemente a medida que aumenta la edad. Es decir, mientras más edad tenga una persona, menos consume Instagram. Ok, entonces llegando solo a un 25% de usuarios que están entre los 55 y 64 años. El tiempo promedio mensual por plataforma, 45 horas en promedio le dedican a TikTok en uso, 30 horas a WhatsApp, 18 horas a Instagram, 15 horas a Facebook más o menos en promedio. A medida que se incrementa la edad, el tiempo promedio de TikTok e Instagram disminuye notablemente. ¿Ok? eh, y pasa de 45 a 20 horas más o menos, Instagram de 18 a 4 horas. El tiempo en Facebook y WhatsApp muestra también variaciones menos drásticas entre edades. Y esto evidencia entonces una tendencia generacional y esto es muy importante para estudios incluso hasta de marketing o de estudios de mercado o segmentación de mercado por si queremos nosotros vender algún producto o servicio. Ok, en cuanto a hábitos de consumo.
Los jóvenes dedican más tiempo a plataformas visuales como TikTok e Instagram, mientras que WhatsApp mantienen un uso elevado para casi todas las edades. Si yo entonces soy un mercadólogo que quiero lanzar una plataforma de una venta, la venta de algo, o de un producto, por ejemplo, si yo quiero lanzar una campaña publicitaria para vender una propiedad, voy a dedicarme entonces más que nada a lanzar esa campaña publicitaria, puede ser a Facebook o a Instagram, que es donde está más concentrado el grupo de mayor edad o de poder adquisitivo que puede tener. Pero si necesito tal vez lanzar un aplicativo como un juego donde están los grupos de edad de menos o grupos de personas de menos edad, esas plataformas que son más que nada visuales en video, como TikTok e Instagram, pueden ser las ideales para poder promocionar ese tipo de productos. Entre el análisis de tabla de frecuencia basado en 40 datos combinados también se tuvo lo siguiente. Se realizó una tabla de distribución de frecuencia de 40 datos. El rango de estos datos de 94 unidades con el valor mínimo 4 y que da un total de 98. Se dividió entre 6 intervalos. El mayor concentrado o la mayor concentración de valores de 13 datos del 33% se encuentra en el intervalo de 20 a 36. Y el segundo más representativo de 8 datos del 20%, que este es el intervalo de 84 a 100. Ok, esto indica entonces que dentro de este conjunto combinado de datos, una parte significativa de estos valores se sitúa entre 20 y 36, pero también hay un grupo importante de valores muy alto entre 84 y 100. Luego tenemos la medida de tendencia central y dispersión calculada sobre los 40 datos combinados. Ok, esta medida que se calculan o que se calcularon sobre los 40 datos nos da que tenemos una media de 47,60, una mediana de 37,50 y una moda de 30. Ok, esta comparativa entonces entre la mediana, la media, la mediana y la moda, ok, surge de la distribución de los 40 datos combinados que nos da una simetría positiva, que es un sesgo a la derecha. Es decir, hay valores que están jalando a la media hacia arriba con una varianza de 932,09, que indica una alta variabilidad de los datos. Ok, dentro de la desviación estándar tenemos 30,53, que confirma la gran dispersión de los datos alrededor de la media, y los valores entre este conjunto combinados están en promedio bastante alejados del valor central. Perfecto. Entonces, tenemos acá como conclusiones que el estudio realizado sobre el comportamiento de los usuarios en las redes sociales en Ecuador 2024 evidencia que el uso de esta plataforma está profundamente sesgado por la edad, tanto en términos de preferencia como en el tiempo también que se le dedica a cada plataforma social. TikTok, por ejemplo, lidera entre los jóvenes que están entre 16 y 24 años, mientras que Facebook es preferencial, Facebook y WhatsApp más que nada, son preferenciales para un público que tiene mayor edad, como lo vimos, que tienen mayor de 35 años. Instagram, por su parte, muestra también una tendencia decreciente con el aumento de la edad, es decir, tiene una preferencia para el uso de esta plataforma, personas que tienen entre menor edad, tal vez puede ser entre los 16 años a los 35. Bien, en el análisis de frecuencia confirma también que la mayoría de los usuarios le dedica entre 20 a 36 horas mensuales a redes sociales, aunque el porcentaje importante supera también las 84 horas. Y esto refleja también la variancia de los datos que había, reflejando una creciente dependencia digital en ciertos segmentos. Es decir, por ejemplo, vemos que las personas que tienen menos edad pasan o consumen más tiempo en redes sociales, como TikTok o Instagram. Estas diferencias generacionales debe considerarse tanto en estrategia de marketing como en política, educación, encuesta, bienestar social, etcétera. Y en resumen, los datos revelan no solo las plataformas preferidas por los ecuatorianos, sino también los patrones de consumo que permite comprender mejor sus hábitos digitales. Y esta información resulta clave para tomar decisiones informadas en comunicación, publicidad, estrategia de marketing o lanzamientos de productos que podamos, o de ideas de productos que podamos tener para el mercado. Listo, ingeniero, esto ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.